Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del tema de radioactividad. Este trabajo es presentado para la maestría en Física Química para Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Es el módulo 14, Física Nuclear y su aplicación. Y la participante de la maestría, mi persona, Claudia Patricia Quiroga Ferrofín. Para introducirnos en el tema, he planteado dos preguntas que nos van a introducir al tema muy interesante, el tema de radioactividad, que nos dice si alguna vez nosotros hemos escuchado hablar de la radioactividad o la energía nuclear. En películas, en diversos contextos, cuando hemos avanzado algunos temas de física, hemos hablado, o cuando hemos tocado los temas del átomo, hemos hablado sobre la radioactividad o la energía nuclear, que tiene algo que ver o tiene relación estos dos términos. Para adentrarnos en el tema, decir que la radioactividad es un fenómeno natural que se da en aquellos elementos o compuestos que tienen un núcleo inestable. Entonces, para que estos átomos quieran estar estables o busquen la estabilidad, van a emitir cierto tipo de energía, y a esto denominamos radioactividad. Eso es en grandes rasgos. Vamos a hablar un poquito de la historia sobre la radioactividad. La radioactividad fue descubierta a finales del siglo XIX y marcó un hito en la ciencia, cambiando nuestra comprensión del mundo atómico. Hablemos del físico francés Henri Becquerel, que descubrió la radioactividad mientras investigaba las propiedades de las sales de uranio. También, inspirados en el trabajo de Becquerel, los científicos polacos Marie Curie y su esposo Pierre Curie estudiaron materiales radiactivos, descubrieron dos nuevos elementos altamente radiactivos que hoy en día los conocemos como polonio y el radio. También destacar y darle importancia al nombre del polonio. Le denominaron ese nombre debido a su lugar de origen de Marie y Pierre Curie, que era Polonia, ¿no? Hablemos ahora un poquito, o recordemos, la estructura del átomo. En cuanto a la historia, bastantes científicos o investigadores han querido estudiar la estructura del átomo, empezando por Dalton, pasando por Bohr, Rutherford, hasta lo que hoy conocemos la estructura cuántica del átomo. Pero nos quedamos en el científico Rutherford. Rutherford fue el que descubrió la estructura del núcleo atómico. Entonces Rutherford fue el que nos introdujo que en el núcleo se encontraban los protones y los neutrones, y que alrededor del núcleo giraban los electrones. Entonces, eso nos dio, o de ahí partió la idea de la estructura del átomo, que a partir de la historia se fue mejorando a través de los estudios de los diversos científicos a lo largo de la historia. Pero la radioactividad ocurre en núcleos que tienen un desequilibrio en la cantidad de protones y neutrones. Basémonos directamente en el núcleo atómico. Recordemos que el núcleo atómico está compuesto por los protones y los neutrones. Para que un núcleo sea estable, tiene que haber la misma cantidad, o para que esté en equilibrio, o un átomo neutro, tiene que haber la misma cantidad de protones y neutrones dentro del núcleo. Cuando no existe la misma cantidad, ya vamos a tratar de elementos o núcleos inestables y por ende átomos radioactivos. Cuando estos átomos
que tienen su núcleo inestable, estos quieren lograr la estabilidad. Entonces, para lograr esta estabilidad, ellos van a emitir cierto tipo de radiaciones. Entonces, a eso se llama radiación. Entonces, por eso son considerados átomos radioactivos. Ahora hablemos de los tipos de radiación. Hace ratito hemos dicho que los núcleos inestables, para volver a estables, necesitan o emiten un cierto tipo de radiación para lograr su estabilidad. Entre los tipos de radiación que emiten estos átomos inestables tenemos la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Dentro de la radiación alfa, la composición de este tipo de radiación está compuesto por núcleos de helio que tiene 2 protones y 2 neutrones. En cuanto a la penetración de este tipo de radiación, es demasiadamente baja. Puede detenerse o puede proteger este tipo de radiación solamente con una simple hoja de papel. Y la aplicación que se da para este tipo de radiación se utiliza en los detectores de humo. En cuanto a la radiación beta, su composición es electrones o positrones. El tipo de penetración es moderada, puede detenerse con una lámina de aluminio, un poquito más fuerte o más sólida que una simple hoja de papel. Y la aplicación que se le da a la radiación beta son en los tratamientos médicos, como la radioterapia para el cáncer, etc., ¿no? En cuanto a la radiación gamma, la composición la tenemos, o las ondas electromagnéticas de alta energía. La penetración de esta radiación gamma es alta. Por lo menos necesitamos, para protegernos nosotros o para proteger a la humanidad o para proteger al ser humano, se necesita un plomo o concreto para detener una pared de plomo o concreto. La aplicación que se le da a estos rayos gamma es en la esterilización de equipos médicos y alimentos. Aquí, como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un núcleo que está emocionado, digamos, no está estable. Entonces, para que este núcleo va a buscar su estabilidad. Entonces, aquí tenemos el resultado de un núcleo estable, pero que va a liberar energía o tipo de radiación. Y por ende, los diferentes tipos de partículas, tipo de radiación, tenemos alfa, tenemos beta y en rayos gamma. Aquí también tenemos una ilustración donde ya tenemos el átomo y alrededor, el núcleo atómico, y alrededor del núcleo atómico están los electrones. Que tenemos que, para que este átomo busque su estabilidad, va a emitir cierto tipo de radiación. Y los tipos de radiación que mencionamos hace un momento están las partículas alfa, partículas beta y los rayos gamma. En cuanto a las aplicaciones que se le da a estos materiales radioactivos, porque son útiles para una infinidad de cosas, ¿no? Pero aquí voy a mencionar 3 que yo considero que son importantes. Por ejemplo, en el campo de la medicina, que estos elementos radiactivos nos han ayudado en el uso de tratamientos de cáncer, en la radioterapia y en el diagnóstico por imagen, como las tomografías. Entonces, es muy importante el descubrimiento que se ha hecho de estos materiales o átomos radioactivos y que le damos un buen uso para el diagnóstico de ciertas enfermedades.
También en la industria, en el control de calidad, en los medidores de espesor, en las fuentes de energía, en los reactores nucleares. Sé que en Bolivia estamos empezando a incursionar en este tema, pero estamos en nuestros primeros pasos. Entonces tenemos que empezar a descubrir y a utilizar estos conocimientos que tenemos, ¿no? Y también se pueden utilizar en el ámbito de la ciencia. En el ámbito de la ciencia, por ejemplo, el isótopo del carbono, que es el isótopo 14, que es un material radiactivo ya que tiene un núcleo inestable, ya que no presenta la misma cantidad de protones y neutrones en su núcleo. Y para experimentos en física nuclear, digamos, ¿no? Esas son las principales aplicaciones que podemos dar a estos materiales radioactivos. Y para finalizar, digamos, así como tienen beneficios estos materiales radioactivos, también tenemos que considerar la seguridad y la manipulación de estos materiales al momento que estamos utilizando, como hemos visto en los tipos de radiación. Hay diferentes métodos de protección para las diferentes partículas emitidas por estos átomos inestables, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejar la seguridad necesaria para protegernos de estos rayos emitidos por los átomos inestables, ¿no? Y con esto he intentado explicar a grandes rasgos, porque este tema es muy amplio, pero muy interesante de cómo se da la radioactividad y por qué se genera la radiación y las aplicaciones que nosotros podemos tener de estos materiales. Muchísimas gracias.